Llega a Duro de Domar el analista político que mejor interpreta lo que pasa en la Argentina de hoy. Un GPS periodístico con el que viajar por la actualidad es un placer. Una mirada precisa sobre el Consejo del Salario y el debate sobre futuros aumentos. Hoy nos zambullimos en la realidad junto a Mario Weinfeld. Atención con el tema que va a desarrollar hoy Mario, porque es un tema de mucho impacto para todos ustedes, que tiene que ver con una reunión que se va a dar en los próximos días, la reunión del Consejo del Salario. Mario, primero, muy buenas noches, gracias por venir. Bien. Te escuchamos. El Consejo del Salario se reúne regularmente durante todo lo que fueron las dos administraciones kirchneristas. Tiene varias funciones, pero la más relevante, la que más llama la atención, es la fijación del salario mínimo vital y móvil para el año siguiente. Se reúne más o menos para esta fecha, en general un poquito antes. Se fija el salario mínimo vital y móvil, cuyo impacto en distintos sueldos es relativo, digamos. ¿Por qué? Porque los trabajadores que están en convenciones colectivas ganan más. Ya casi no quedan convenciones colectivas que tienen como mínimo... tienen sus propias paritarias. Tienen sus propias paritarias, pero ni siquiera el mínimo de convenio está a la altura, siempre superior. Casi no hay caso. Y por otra parte, hay muchos trabajadores informales a los que no se le paga el salario mínimo. A veces se dice el salario mínimo no corresponde, o sea, a los trabajadores negros. No es así. No. Recontra corresponde, lo que pasa es que los empleadores no lo pagan. O sea, el doble perjuicio, ¿no? Que están en negro y cobran menos el mínimo. Totalmente. Ahora, ¿por qué tiene efecto y por qué tiene implicancias entonces? Porque en un momento en que hay algo, no es pleno empleo, pero una situación buena de empleo, aún el informal puede pelear por su salario, puede disputar. Esa referencia está, es legal. Y si hay algunos empleadores que sí reconocen, y en la disputa el trabajador en este momento no está tan débil como en otros momentos y puede discutir. ¿A qué viene? ¿Cómo viene en este momento? Con una discusión con la CGT del Gobierno Nacional, con la CGT a un nivel de distancia, por el cual el pedido a la CGT, que son 2.600 pesos, que es un aumento significativo, pues está en el orden del 40 y pico %, seguramente no va a colar. ¿Cómo se discute esto? Tienen que llegar a consenso. Las patronales, la CGT, la CTA, que tiene una representación minoritaria, pero que la tiene. Es un gran reconocimiento que hace el Estado a la CTA, ¿no? Totalmente, pero que de cualquier forma no puede definir la votación, y si no hay acuerdo, el Estado lauda, o sea, fija por decreto la norma. En general, el interés del gobierno es que haya un acuerdo, una formalidad de acuerdo. Y también están los empresarios, está la UI, la mesa de enlace, la EA, las cámaras patronales, la EA. La UI en este momento está mimosa con el gobierno, organizó un acto en Tecnópolis, luego el Día de la Industria en Tecnópolis, todo un gesto, un lugar muy asociado al gobierno kirchnerista, un lugar de masa, espera que asistan gobernadores, sindicalistas, un acto de acercamiento al gobierno, casi un guiño. Se discute esto, se va a ver cómo se arregla, el gobierno lo va a resolver rápido. En general, esto forma parte de una secuencia que se ha cumplido todos los años, que son las convenciones colectivas antes. Se podría discutir si no es mejor poner el salario mínimo antes, tal vez fuera mejor para levantar el piso a las convenciones, y para eso no se hace en algún sentido. Las convenciones colectivas antes, el Consejo del Salario, y luego el aumento de las asignaciones familiares que tienen acollarada a la asignación universal por hijo. Entonces, esto viene pronto, y esto que tiene que ver con lo que en este momento llama la atención de todos, obviamente, que es la campaña presidencial o el hecho que hay elecciones. Que el gobierno, con medidas... Pero todos los años es hasta misma época, digamos, ¿no? Siempre existe. Pero digo, ¿cómo hace campaña el gobierno? El gobierno hace campaña gobernando. El gobierno hace campaña con los instrumentos que tuvo siempre. Es un mejor recurso, es un recurso del que los otros... Es cuando le fue mejor, además, ¿no? Claro, es el recurso del que los otros no disponen. Y sin duda el aumento de las asignaciones familiares y de la asignación universal por hijo, eso sí va directo eso es claro, eso es plata. Eso es plata directamente, eso tiene un impacto fiscal importante, porque son millones de personas que lo cobran, millones de trabajadores, o que están en relación de dependencia, o que afuera de informales no la cobran, pero la reciben por vía de asignación universal. Y entonces el gobierno con eso redondea lo que quiere tener, que es la economía muy activa, y la satisfacción relativa, pero satisfacción a fin de mucha gente, la posibilidad del consumo y demás. ¿Dónde se coloca el gobierno en este sentido? En un lugar distinto al de la oposición, cuyas tácticas, más allá de que el gobierno ganó, tiene recursos distintos para estos 2 meses. Tiene los recursos de la acción. ¿Qué puede hacer la oposición en un momento muy difícil? Pelearse un poquito entre ellos,
cambiar un poquito su discurso. A veces en este momento se los está criticando a 10 días, más o menos a 8 días de las elecciones, se los critica mucho. Yo digo, podría criticárselo por lo que hicieron antes, puede criticárselo por los errores que cometieron, pero hay un momento en que es muy difícil cambiar. Vos hiciste campaña meses, con un discurso determinado, te fue mal. ¿Hasta qué punto lo podés cambiar? Porque si lo cambiás quedás offside. Pueden hacer... Es muy cruel lo que pasó con muchos medios de comunicación, con los dirigentes opositores. Una crueldad tremenda, porque la verdad que en las últimas semanas, no sé si vos lo leíste, seguramente sí, los han humillado a los dirigentes de la oposición. No, los han tratado muy mal. No, y hay una parte que, digo, desde la tribuna es fácil, pero hay una parte que es difícil. ¿Cómo cambiás? Vos decís, Ricardo Alfonsín y Francisco Narváez armaron una coalición, asumieron los costos. Les fue mal en la coalición, es evidente. No tienen recursos legales para desarmarla, no la pueden desarmar. ¿Qué pueden hacer? No es tan sencillo. Pueden hacer un spot publicitario, permítame que bromee con respeto a todo, en que diga, yo no confío en vos, Francisco. No. Yo no confío en vos, Ricardo. No lo pueden hacer. Digo, ¿qué es lo que pueden hacer? Pueden apartarse un poquito, hacer campañas por separado, pero están muy, muy limitados. En ese sentido, el potencial de gobierno es más grande. Y en este sentido, apunta a el giro que ha tomado la campaña de los dos sectores ahora. ¿Qué quiere el gobierno? Una hazaña dentro de la hazaña. O sea, mejorar el desempeño que tuvo la otra. O sea, tener más votos porcentuales. Sacar más votos porcentuales. Pues inclusive podría darse la paradoja que el gobierno en octubre hiciera una excelente elección y bajara un punto porcentual. Puede pasar. Sí, claro. Y entonces no sacara el 50%. Estaríamos hablando del fin del kirchnerismo, ¿no? Claro. Perdieron. Perdieron. Columnas, al fin del kirchnerismo. Perdieron, le fue mal. Claro. Entonces, esto tiene el peso simbólico de ser mayoría, que es importante. O sea, vos te reís, pero claro, no lo descartés. No, seguro. Perdés el peso simbólico de ser mayoría, y aparte está la cuestión de las bancas en el Congreso, que el oficialismo calcula que mejorando un poco el desempeño acá y allá, seguramente en algunos lugares tendría que estar muy clarita cómo sale la mejor distribución, podría tener quórum propio en el Senado y arañarlo en diputados o tenerlo con aliados, ¿no? Con aliados, pero tenerlo, o sea, recuperar una situación que tuvo aproximadamente, porque tampoco tuvo unos pocos meses nomás. Unos pocos meses, porque ni bien comenzó el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, que fue cuando tuvo su mayor caudal, se produjo el conflicto de las entidades agropecuarias. Un gran drenaje fundamentalmente de fuerzas propias, ¿no? De propio. Sí, ahí los peronistas se fueron al campo. Cuando alguien se va del kirchnerismo a otra fuerza, es republicano. Cuando uno se va de otra fuerza al kirchnerismo, es borocotó. Es borocotó. Gran final, señores y señores. Muchas gracias, Mario. Nos vemos el jueves, ¿te parece? El jueves, Mario Walper. Excelente la columna de Mario Walper. Le mandamos un saludo muy grande al señor Ricardo Alfonsín y a su familia. Sabemos que tuvo un pequeño problema de salud. Ojalá que se recupere pronto el doctor Ricardo Alfonsín.